Hoy vamos a iniciar una serie nueva. Hoy durante el mes de enero siempre nos gusta regresar y enseñar y recordar qué es lo que creemos nosotros o cuáles son nuestros valores como iglesia. ¿Cuáles son nuestros valores como iglesia? La razón por la cual esto es tan importante es porque una organización siempre requiere una brújula que nos dice a dónde vamos, a dónde vamos. Nuestros valores actúan como principios para proporcionar como organización nuestro propósito y dirección. Son valores, eso es lo que hace valores para una iglesia o organización. Entonces nosotros como iglesia tenemos valores. Cuando uno llega al taller de bienvenida para aquellos que han llegado y son nuevos en la iglesia, tenemos un taller de bienvenida que se va a dar el 21 de enero. Y nosotros hablamos de nuestros valores. ¿Qué hace Somos Grace único dentro de nuestra comunidad, de nuestra ciudad como iglesia? Y nosotros hablamos de valores que para nosotros son importantes, y estos valores sirven como dirección y nos da propósito en lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos. Entonces, hoy nos vamos a enfocar sobre la doctrina de la gracia. La doctrina de la gracia. Ayer, estando en casa en la mañana, llegaron dos personas, dos mujeres, y llegaron como testigos de Jehová a poder dar su mensaje de el reino de Jehová como testigos de Jehová, y darnos información sobre ello. Lo que les dije es, lo único es que ustedes no sabían que estaban llegando a una casa de un pastor. Entonces les quiero compartir a ustedes también el evangelio como yo lo conozco y como yo lo veo. Y en cuanto les estuve preguntando, simplemente una pregunta que uno le puede hacer a un testigo de Jehová es ¿estás asegurado de estar en el reino de Jehová? ¿Sí o no? Porque para ellos no está asegurado. De hecho, para ellos el llegar a tu casa los sábados el sábado en la mañana es hacer obras buenas para ojalá llegar a la eternidad con Dios o estar en el reino de Jehová. Porque en su doctrina, en su manera de enseñar, ellos enseñan que uno tiene que hacer obras buenas para poder llegar a la salvación. Si yo soy lo suficiente bueno, yo puedo quizás llegar a la salvación. Y siempre les digo, pero ¿qué esperanza es esa? Yo tengo una esperanza que es plena, está asegurada. Y yo te puedo decir ahorita sin duda que si algo me pasa, yo me voy a estar con Dios, yo me voy a estar con Jesucristo. Esa es la fe que nosotros tenemos como cristianos. Y hago una división porque quiero decir claramente, los testigos de Jehová, eso no es cristianismo. Esa es una secta, eso es diferente. Y está opuesto al cristianismo. Pero para nosotros lo que nos da el enfoque y la dirección es la doctrina de la gracia. Y la doctrina de la gracia no es algo que nosotros estamos, we're not creating, no lo estamos creando de nada, sino estamos llegando a la doctrina de la gracia por causa de la palabra de Dios. Y la doctrina de la gracia nos da dos cosas. Nos dice que es solo por fe y solo en Cristo. Y tenemos una escritura y llegamos a Efesios capítulo 2 versículo 8 y dice esto. Dice, porque por gracia ustedes han sido ¿qué? Salvados por medio de la... Y esto no procede de ustedes, sino es don de ¿quién? De Dios. Y cuando uno llega al versículo 9, van a ver que dice, no es por obras. No es por obras. Entonces vamos a utilizar este versículo como el texto para poder llegar a la gracia y la fe, porque dos cosas se mencionan aquí. La primera, dice el apóstol Pablo, porque por gracia ustedes han sido salvados. Por gracia. La primera cosa que tenemos que hacer es definir qué significa la palabra gracia. ¿Qué significa la palabra gracia?
Porque durante o dentro del Nuevo Testamento uno va a llegar a ver la palabra gracia, o en el griego la palabra es charis, y lo que significa es esto, es simplemente favor inmerecido. Es alguien haciendo algo por alguien más simplemente porque ellos quieren. Es favor inmerecido. En otras palabras, la gracia de Dios determina que nosotros no podemos hacer ninguna cosa para poder obtener algo como la salvación. La gracia es la basis, es la fundación, es la basis. La gracia es que Dios se extendió hacia nosotros, aunque la humanidad, el cristiano o el creyente, el pecador, no se lo merecía. De hecho, me encanta otra escritura en el libro de Romanos, donde el apóstol Pablo dice: aunque éramos pecadores, Jesucristo vino y murió por nosotros, y por medio de esto Dios el Padre nos enseña su amor, aún siendo pecadores, diciendo que Jesucristo no llegó a salvar a aquellos que ya son justos, sino Jesucristo vino a morir por aquellos que andaban en pecado. En el capítulo 2 de Efesios, el apóstol Pablo está hablando sobre la verdad de que la persona antes de Jesús, la persona está muerto en sus pecados, en sus delitos, perdón. Está muerto en sus pecados. Y un muerto no puede moverse por sí mismo, un muerto no puede pensar por sí mismo, un muerto no puede ser nada por sí mismo. Fue por eso que era necesario que Dios en cada una de nuestras vidas pudiera extenderse hacia nosotros, moverse hacia nosotros y llevarnos hacia la fe en su gracia. Amén. Pero gracia es algo que no te mereces, y eso es muy difícil para entender en este mundo y en esta cultura, porque supuestamente vivimos en una cultura donde nos queremos ganar todo. En las escuelas todo es competición, te tienes que ganar todo. Y en el trabajo también tienes que trabajar, tienes que hacer. En todo lo demás de nuestra cultura y vida es necesario trabajar y ser bueno a lo que estás haciendo para poder recibir lo que tú quieres recibir. Lo único que tú no puedes hacer, o lo único que que no te puedes ganar por medio de hacer más y más y más, es la salvación. Una persona como testigo de Jehová que llega a la casa cada sábado, vamos a decir, se dedican a eso cada sábado por toda la vida, llegan a su templo todos los domingos, hacen todo lo que ellos tienen que hacer, pero nunca llegan hacia la fe en Jesucristo, no hay salvación, porque ellos tienen su fe en obras y no en Jesús. Y sabemos que Dios es el que nos mueve hacia Jesucristo en la fe por medio de la gracia. Entonces la gracia es la base. Vamos a Romanos 3:24. Dice: todos son justificados gratuitamente por su ¿qué? Gracia, por medio de la redención que es en Jesucristo, Cristo Jesús. Justificados gratuitamente, diciendo: esto para ti se te ha llegado sin que tengas que hacer cualquier cosa. Es gratis. ¿Por qué? Porque es por medio de la gracia ha llegado. Ahora, lo importante de este versículo es de ver que tu salvación y justificación sí costó un gran precio. Y ese gran precio fue la muerte de Jesucristo sobre la cruz del Calvario, y que sobre él la ira de Dios pueda caer por el pecado mío y el tuyo, o el tuyo y el mío. Porque la redención significa que algo ha sido pagado. Fuiste comprado. Entonces, a Dios le costó un gran precio. Para nosotros es gratuito por causa de la gracia. Romanos 5:20 y 21 dice: la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia,
para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Igual, la gracia, por medio de la gracia, favor inmerecido. Vamos a Efesios 1:7. Dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de ¿qué? Su gracia. Su gracia. Entonces, todo que Dios nos da, todas nuestras bendiciones que están escritas en Efesios capítulo 1, nos llegan por causa de gracia. Porque Dios decidió darnos esas bendiciones, no porque tú trabajaste lo suficiente para poder ganártelas. La gracia, favor inmerecido. Efesios 2:5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego me encanta porque esto está en paréntesis. El apóstol Pablo está agregando algo en paréntesis para que puedan ver lo importante, y luego sigue su enseñanza. Pero dice, por gracia ustedes han sido ¿qué? Salvados. Y esto es algo que muchas veces nos perdemos. Porque en muchas iglesias, en diferentes religiones o en sectas como los Testigos de Jehová, todos tenemos que ganarnos la salvación. No hay una seguridad de vida eterna en esas enseñanzas, porque la salvación está de acuerdo de los hechos o obras que uno hace. Y nuestras obras buenas nunca van a ser suficiente para cancelar nuestro pecado, porque el pecado ya se hizo. El pecado ya se hizo. Entonces, una de las cosas que es importante para nosotros como iglesia, está en nuestro nombre, somos grace, somos gracia, porque por la gracia de Dios estamos aquí. Por la gracia de Dios fuimos salvos. Por la gracia de Dios tenemos el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios tenemos una comunidad. Por la gracia de Dios tenemos nuestros dones, cada uno para poder edificar la iglesia. Por la gracia de Dios tenemos la seguridad de la vida eterna. Por la gracia de Dios está el gozo de Él en nuestros corazones siempre. Por la gracia de Dios. Porque Él lo quiso dar. Me acuerdo una vez en una clase en el seminario, dice el profesor, les voy a dar la tarea para esta semana. Nos dio la información, tienen que hacer para poder llegar a tener un buen grado en esta tarea. Entonces, pues terminó la clase, todos empezamos a hacer la tarea, y hubieron unas cuantas personas que no lo hicieron. Pero la siguiente clase, cuando llegamos, dice el profesor, para abrir esta clase quiero decirles a ustedes que aunque hiciste tu tarea o no lo hiciste, todos aquí les vamos a dar un 100. Un 100. La A. No lo hiciste, 100. Lo hiciste, 100. No lo hiciste bien, 100. Todos. Y los estudiantes los autojustos en la clase, pero ¿cómo? Yo hice todo el trabajo, trabajé duro. Y dice el profe, porque todos tenemos que aprender qué significa la gracia. Y eso es la gracia. Que por causa de su amor, en la basis, Dios dijo, la salvación se da como favor inmerecido. Nunca te lo vas a ganar. Deja de tratar, deja la religión, deja la tradición. ¿Sí? Porque muchos de nosotros también tenemos nuestra fe en la tradición de familia y cultura. Eso no te va a salvar. Eso no te lleva a la vida eterna. Quizás en esta vida te va a dar paz con tu familia, pero esa paz, ¿qué vale si en tu relación con Dios no hay paz? Y nunca habrá. Solo por la gracia vamos a llegar a la salvación. La siguiente cosa es esto, la fe. Regresando a Efesios 2:8, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios.
Por medio de la fe. Ahora, el medio de cómo nosotros llegamos a la salvación es por nuestra fe. Nuestra fe. ¿Y qué significa la fe? La fe es el tener plena confianza en alguien o algo. Plena confianza. Es decir, si yo creo, si yo tengo la fe, si yo confío que lo que hizo Jesucristo es suficiente para perdonar mis pecados, yo ya no tengo que hacer nada más para ganarme la justificación o el perdón de pecado. Porque mi fe en Él causa eso. Causa eso. Y la fe es explicado en tres diferentes maneras en el Nuevo Testamento. La palabra fe también se utiliza el creer y confianza. Confianza, creer y fe son tres palabras sinónimas que se utilizan para poder hablar sobre la salvación. De hecho, se me hace que son como 125 veces que se explican o se menciona la salvación y la vida eterna en el Nuevo Testamento, y todos vienen con fe, creer o confianza. Fe, creer o confianza, que solo nuestra fe nos lleva a la salvación. ¿Sí? Si la gracia es favor inmerecida, en otras palabras, Dios ya hizo lo que necesitamos, lo extendió hacia nosotros. Ahora nosotros solo tenemos que llegar a la fe en Cristo Jesús. La fe es lo que nos lleva a poder vivir dentro de esa bendición de el perdón del pecado o cancelación de nuestra deuda del pecado con Dios. Pero les quiero explicar algo. Para nosotros nos gusta hablar sobre la fe como confianza, porque el creer, sí, muchas veces, pero es que tienes que creer en Dios, se dice. Nosotros nos gusta mejor utilizar la palabra confianza o fe para poder explicar eso, y les voy a explicar por qué. ¿Sí? Si han estado en una clase de junta de bienvenida, me han escuchado explicar esto, o en otras clases también me han escuchado explicar esto, pero hay mucha gente en Laredo. Si uno va y les quiere explicar el evangelio, uno dice: ¿tú crees en Dios? Y van a decir: sí, claro, yo creo en Dios. ¿Tú crees en Jesucristo? Sí, claro, creo en Jesucristo. Porque hay una diferencia entre creer y tener plena confianza en. ¿Sí me explico? Uno puede creer que Jesucristo es Dios. Uno puede creer que Jesucristo murió sobre la cruz. Uno puede creer que Jesucristo resucitó. Pero lo que vemos es, dentro de tradición y religiones, hay una diferencia entre aquel que tiene plena confianza en Él y aquel que solo cree porque se les explicó algo. Y esa confianza es como esto. Yo antes viajaba y tocaba batería con diferentes personas en diferentes lugares, y me acuerdo llegar al Suramérica. Este sí fue un viaje misionero, se me hace, en Uruguay. Estuvimos en Uruguay y ese fue el primer lugar donde llegamos a tocar en Uruguay. Y llegamos a la iglesia y tocamos, y luego tomamos un break y se estaba enseñando la palabra. Estábamos sentados y todos tenían sillas plásticos, así, sillas de jardín como los utilizamos aquí en los Estados Unidos. Y los tenían en la iglesia, y yo me senté, y en cuanto me senté me hice al lado para decirle algo a mi primo, para platicar durante el sermón, y ¡pah! Se quebró la silla. Y me quedé en el aire así como que nadie se dio cuenta que fui yo, porque estábamos en la primera fila. Y no, nadie se dio cuenta, y luego alguien me trajo la silla, así se dieron cuenta. Y eso me enseñó algo, y durante esas 2 semanas de estar en Uruguay y Argentina y Chile, también me tocó que estaba tocando la batería, y uno de los, le dicen el trono de la batería, o la silla. Yo estaba sentado, estábamos en medio de lo que era la alabanza de oración, y ¡pah! Se quebró la silla. Y les prometo que no estaba tan gordo como soy ahorita, estaba más flaco, pero se quebró. ¡Pah! Y me quedé de nuevo en el aire tocando la batería, y eso me enseñó algo. Y después de eso, pues Dios abrió más oportunidades, empecé a viajar más y más, y cada vez que llegaba a una arena, si era iglesia o era una arena en un estadio, lo que sea, donde estuviéramos tocando, la primera cosa que yo me fijaba era la silla. La primera cosa. Y les digo la verdad, lo estudiaba y me hacía la pregunta: ¿esta cosa me va a detener, sí o no?
Y si no sentía que me iba a detener, le decía a la gente, discúlpenme, pero necesito otro, uno más macizo, porque me ha tocado que se quiebran. Y ahora yo llego y veo una silla, y aunque creo que es una silla porque tiene la forma de silla, no siempre me voy a sentar. Porque aunque tiene la forma de silla, puede ser que alguien lo hizo y me dice, mire pastor, esta silla que hice, qué padre, sí se ve como una silla. Siéntate, no me voy a sentar. Porque no tengo la confianza que al sentarme va a detener mi peso. Sí, es lo mismo con la confianza, plena confianza en Jesucristo. Cuando uno ve a Jesucristo como el Evangelio lo presenta y Dios abre nuestros ojos y nuestra fe y plena confianza llega a estar en Él, ahora yo me puedo acusar o sentar sobre Él todos mis pecados porque estoy seguro que lo que Él hizo fue suficiente para perdonarlo. ¿Sí me explico? Hay una diferencia entre una persona que dice, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, y otra persona que dice, no, mi plena confianza está en Jesús. Y allí es donde Dios nos quiere llevar. Esto es lo que significa la fe, que vamos a leer ahorita. Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda más, sino que tenga, ¿qué? Vida eterna. La única condición en esta escritura no es cuántas obras vas a hacer, es el creer, fe, plena confianza. ¿Sí me explico? Ese es el medio de llegar hacia la vida eterna o la salvación. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la que la fe vivirá. Por eso es que Abraham es el padre de todos, porque Abraham es el padre de la fe. Dios lo llama de donde él estaba, él se va y él obedece a Dios, y por medio de él ha llegado la semilla Jesucristo que ha bendecido a todo el mundo, pero fue por la fe. Romanos 3:22 dice, esta justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? Jesucristo, es para todos los que creen. Porque no hay distinción. La fe para todos que creen. Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la ¿qué? ¿Por obras? ¿Por hechos? No. ¿Por qué? La fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la ¿qué? La fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será ¿qué? Justificado. No entiendo cómo gentes todavía quieren vivir por la ley. Claramente la ley no nos puede justificar. Solo la fe en Jesús, porque Él hizo lo que fue necesario. Gálatas 3:26. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante en Cristo Jesús. Entonces, para llegar a ser hijo de Dios también es por la fe, el creer, plena confianza. Y así, cuando uno llega a la fe, ahora hay un objeto, una persona, por lo cual y solo por lo cual uno puede ser salvo. Y una de esas escrituras ya lo han mencionado. Vamos a Romanos 3:24. Dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención. ¿En quién? En Cristo Jesús. Iglesia, no hay ninguna otra persona, no hay ninguna otra manera o otra como calle o sí que uno puede tomar para poder llegar hacia la salvación. Es solo por Jesucristo, es solo por Jesús. Romanos 5:15 dice, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Para los muchos. Vamos a Romanos 5:21.
para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia. Pongan atención, gracia, justicia, se están mencionando en los mismos versículos, porque el tema de justificarnos del pecado depende de la gracia de Dios, la base de la gracia. Entonces dice, gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante ¿quién? Jesucristo nuestro Señor. Efesios 2:7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros los sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en YouTube. Los tiene que escuchar porque yo no los voy a decir. Vamos a terminar el último, vamos a leer lo último y todos van a decir Cristo donde diga Cristo. Fuerte. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces murió en vano. Iglesia, escuchen esto. Escuchen esto. Si nosotros nos ganamos la salvación por obras, Cristo murió en vano. No hubo necesidad. Qué egoístas de nosotros de querer hacer menos de nuestro Salvador porque queremos seguir en nuestra tradición y religión. Qué egoístas somos nosotros en nuestra cultura, que en vez de soltar la mentira porque se nos inculcó en familia o en otras religiones, otras iglesias, estamos menospreciando lo que Jesucristo hizo en la cruz. El apóstol Pablo nos está diciendo, si es por obras, murió en vano Jesús. Si es por hechos, murió en vano Jesús. ¿De qué sirve si uno puede ser lo suficiente bueno para llegar y estar en la vida eterna? Es en vano. Se cancela. Pero no puede ser en vano y no se puede cancelar, porque Dios el Padre, en su bondad, en su misericordia, en su sabiduría, en su soberanía, Él dijo, así tiene que hacer, porque Adrián no puede ser lo suficiente bueno a llegar a estar en mi casa. Hijo mío, tú tienes que ir y morir por él. Y así lo determinó Dios. Es por eso que en nuestra iglesia siempre van a escuchar la gracia, solo la doctrina de la gracia, solo fe, solo Jesús. Nada más nos puede salvar. Ahora, nuestra vida de fe también nos lleva a las obras buenas, pero eso no es justificación. Es diferente, se llama santificación. Y sí debe de haber santificación en nuestras vidas. Pero la salvación, quizás tú has estado trabajando toda la vida, siguiendo la ley, siguiendo las enseñanzas de tu abuelita, de tu religión, de tu tradición, y nunca te has sentido seguro de la eternidad. Hoy te digo a ti, como le dije a esas mujeres que llegaron, testigos de Jehová, les dije, puedes tener seguridad. Y a ti también te digo, puedes tener seguridad, porque se trata de Él, el favor inmerecido que Él nos dio como la gracia, la fe que Él provee en cada creyente, y el Salvador que vino de el cielo hasta la tierra y se entregó por tus pecados y mis pecados.